Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En el corazón de Siberia, lejos de la civilización, se extiende una vasta región de taiga, un océano interminable de abetos y pinos que parece no tener fin. Aquí el silencio es absoluto, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles o el canto ocasional de un ave. En este rincón olvidado del mundo, el tiempo parece haberse detenido. La naturaleza reina indómita y el ser humano, apenas un visitante ocasional, se encuentra a merced de su inmensidad. La región de Tunguska, conocida por los nómadas evenki que la habitan, es un paraje inhóspito y remoto. Su tierra, cubierta de bosques densos y pantanos, está cruzada por ríos cristalinos que serpentean como arterias por un cuerpo de vegetación infinita. Aquí las noches de verano nunca son completamente oscuras, pues el sol de medianoche baña el horizonte con un resplandor dorado. Pero, a pesar de su belleza, este lugar es un desafío. El frío extremo en invierno, los mosquitos implacables en verano y la soledad eterna hacen de Tunguska un refugio para los valientes o los desesperados. En 1908, esta región era un mosaico de misterio. Apenas explorada, sus secretos permanecían ocultos bajo la sombra de los árboles. Para los evenki, la taiga no era solo un lugar, sino un ser vivo, una fuerza espiritual. Cada roca, cada río, cada rama tenía su propia historia, y el respeto hacia la naturaleza era absoluto. Aquella mañana del 30 de junio, nada parecía fuera de lo común. Los habitantes locales seguían con sus rutinas simples: pastorear renos, recolectar frutos o pescar en los ríos. Nadie podía prever que, en cuestión de minutos, su mundo sería sacudido por un evento tan incomprensible como devastador. El cielo, hasta entonces sereno, estaba a punto de convertirse en el escenario de una fuerza descomunal que cambiaría para siempre el destino de aquel rincón olvidado de la tierra. ¿Escuchas? Tunguska, el día en que el cielo se partió. Eran las 7:15 de la mañana del 30 de junio de 1908. El sol brillaba bajo en el horizonte como una llama perezosa que apenas empezaba a calentar la taiga. Los pájaros cantaban y el murmullo del río acompañaba la tranquilidad del amanecer. Los evenki, inmersos en sus tareas cotidianas, no podían imaginar que ese día quedaría grabado en la memoria de la humanidad. De repente el cielo cambió. Una luz cegadora, más brillante que el propio sol, cruzó el firmamento. Un objeto llameante surcaba el aire, dejando una estela que ardía como un cometa. El silencio de la taiga fue sustituido por un rugido ensordecedor, un estruendo que hizo temblar la tierra. Momentos después, una explosión colosal rompió la calma.
como si el cielo hubiera estallado en 1000 pedazos. La onda expansiva arrasó con todo a su paso. Árboles centenarios fueron arrancados de raíz y derribados como si fueran simples ramitas. Más de 8 millones de árboles en un radio de 2000 kilómetros cuadrados cayeron en un patrón radial, como si una mano invisible los hubiera empujado hacia afuera desde un epicentro invisible. El impacto fue tan poderoso que las ondas sísmicas recorrieron el planeta y el sonido se escuchó a más de 1000 kilómetros de distancia. Los testimonios de los pocos testigos que sobrevivieron son sobrecogedores. Los evenki que estaban cerca describieron haber sido lanzados al suelo por el impacto, como si una fuerza invisible los hubiera empujado. Muchos sufrieron quemaduras en la piel por el calor extremo generado en el momento de la explosión. A cientos de kilómetros, en aldeas remotas, los cristales de las ventanas estallaron y la gente salió corriendo de sus casas, aterrorizadas por el ruido ensordecedor. La devastación era inimaginable. Donde antes se extendía un bosque impenetrable, ahora había un paisaje lunar. Árboles calcinados yacen en el suelo, orientados hacia afuera desde un epicentro invisible. En el centro del área de impacto, los troncos quedaron desnudos, como si el fuego hubiera consumido su corteza, pero no su madera. El cielo no volvió a ser el mismo durante días. En Europa, a más de 4000 kilómetros se reportaron noches tan brillantes que la gente podía leer un periódico al aire libre. Una nube de partículas, probablemente producto de la explosión, había sido lanzada a la atmósfera, creando un resplandor extraño que envolvió el continente. A pesar de la magnitud del evento, el lugar permaneció intacto durante casi 2 décadas, demasiado remoto y difícil de explorar. Solo el tiempo y la curiosidad de la ciencia llevarían a los primeros investigadores a adentrarse en el corazón de Tunguska, en busca de respuestas que aún hoy siguen eludiéndonos. De la explosión al misterio desvelado. El 30 de junio de 1908, la taiga de Tunguska se convirtió en el escenario de un evento apocalíptico. Un amanecer tranquilo fue sustituido por una explosión que arrasó el bosque, transformando más de 2000 kilómetros cuadrados en un paisaje desolado. Árboles arrancados de raíz, el cielo encendido, ondas de choque que sacudieron el planeta. Y, sin embargo, el mundo más allá de Siberia apenas supo que algo había ocurrido. En aquellos años, Siberia era un lugar remoto, casi inaccesible. La explosión pasó desapercibida fuera de las aldeas locales, y los testimonios de los nómadas evenki no llegaron a oídos de los científicos. El mundo continuó ajeno al desastre, mientras Tunguska guardaba en silencio su terrible secreto. Fue en 1921, 13 años después, cuando el suceso comenzó a salir de las sombras. Leonid Kulik, un mineralogista ruso apasionado por el estudio de los meteoritos, encontró referencias a un gran evento ocurrido en la región de Tunguska mientras examinaba informes antiguos. Las descripciones hablaban de una explosión colosal, árboles derribados y un cielo que ardió como nunca antes. Intrigado, Kulik decidió investigar, convencido de que se trataba del impacto de un meteorito gigantesco. Sin embargo,
El camino hacia Tunguska no sería fácil. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la posterior Guerra Civil sumieron al país en el caos, retrasando cualquier expedición. Fue necesario esperar otros 6 años para que, en 1927, Kulik lograra reunir los recursos necesarios y organizar un equipo para explorar el misterioso lugar. Cuando Kulik y su equipo llegaron a la región, lo que encontraron los dejó sin palabras. En lugar del cráter que esperaban hallar, se toparon con una devastación incomprensible. Árboles derribados en un patrón radial, calcinados en su centro, y un paisaje que parecía haber sido moldeado por una fuerza sobrenatural. No había fragmentos de meteoritos ni señales claras de un impacto. Lo que Kulik creía que sería una simple confirmación científica se convirtió en un enigma aún más grande. El misterio de Tunguska estaba lejos de resolverse, pero la llegada de Kulik marcó el inicio de una investigación que, casi un siglo después, sigue fascinando al mundo. El descubrimiento de Kulik, una taiga marcada por el apocalipsis. Cuando Leonid Kulik y su equipo llegaron finalmente a Tunguska en la primavera de 1927, la taiga siberiana parecía un océano interminable de árboles, un gigante impenetrable que había mantenido oculto su secreto durante casi 2 décadas. El viaje hasta allí había sido arduo. Enfrentaron pantanos, temperaturas extremas y caminos casi imposibles. Pero al acercarse al área del impacto, la taiga cambió. Lo primero que notaron fue el silencio, un silencio pesado, casi antinatural, como si la vida misma se hubiera detenido en aquel rincón del mundo. Y entonces lo vieron, un paisaje desolado que parecía sacado de otro planeta. Árboles derribados yacían en el suelo como piezas de dominó, todos orientados hacia afuera desde un epicentro invisible. La devastación se extendía hasta donde alcanzaba la vista, cubriendo más de 2000 kilómetros cuadrados. Kulik describiría más tarde que parecía como si una fuerza colosal hubiera aplastado el bosque con un puño gigantesco. En el centro de la zona, donde Kulik esperaba encontrar un gran cráter, no había nada, ningún agujero, ninguna marca evidente del impacto, solo un paisaje aún más extraño. Árboles calcinados con los troncos desnudos pero misteriosamente en pie. Era como si un fuego inmenso hubiera consumido todo menos sus esqueletos de madera. Kulik y su equipo buscaron durante semanas fragmentos de meteorito o cualquier pista que pudiera explicar lo ocurrido, pero no encontraron nada concluyente, solo silencio, destrucción y un misterio que parecía desafiar toda lógica. El mineralogista estaba fascinado y frustrado al mismo tiempo. Lo que había creído sería una confirmación sencilla de un impacto meteorítico y se convirtió en una incógnita aún mayor. ¿Cómo podía un evento tan devastador no dejar huellas visibles de su origen? ¿Qué fuerza podía causar tal nivel de destrucción sin un rastro evidente? Kulik regresó con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza. Tunguska no era solo un lugar marcado por la tragedia, sino el epicentro de un enigma
que seguiría cautivando a la humanidad por generaciones. Cuando Kulik regresó de Tunguska en 1927, llevaba consigo notas detalladas, fotografías y una sensación de asombro mezclada con desconcierto. In situ, las primeras conclusiones eran claras. Lo que había ocurrido allí no tenía precedentes conocidos. Todo apuntaba a un evento catastrófico de origen celeste, pero las pruebas físicas eran frustrantemente elusivas. No había cráter, no había fragmentos evidentes de meteorito, solo la devastación de un área enorme y señales de calor extremo en el epicentro. Kulik propuso que la explosión fue causada por el impacto de un gran meteorito de hierro que se habría vaporizado al entrar en la atmósfera terrestre. Esta hipótesis, aunque lógica, no lograba explicar por completo la ausencia de restos sólidos ni el patrón tan peculiar de destrucción. Sin embargo, su informe atrajo la atención del mundo académico y poco a poco el misterio de Tunguska comenzó a difundirse más allá de las fronteras de la Unión Soviética. Con la publicación de los hallazgos de Kulik, Tunguska pasó a ser objeto de debate en círculos científicos internacionales. El misterio atrajo no solo a astrónomos y geólogos, sino también a físicos y meteorólogos, cada uno aportando sus teorías basadas en la evidencia disponible. Entre las explicaciones más científicas que surgieron, destacan las siguientes. Explosión de un asteroide en la atmósfera. Según esta teoría, un asteroide rocoso o metálico de entre 50 y 100 metros de diámetro habría entrado en la atmósfera terrestre a una velocidad de más de 27 kilómetros por segundo. La fricción habría generado un calor extremo, causando que el objeto explotara antes de tocar el suelo. La explosión, equivalente a 10 o 15 megatones de TNT, habría generado la onda expansiva que devastó la región. La ausencia de cráter se explicaría por la desintegración total del objeto antes del impacto. Otra hipótesis científica sostenía que el evento fue causado por un cometa compuesto principalmente de hielo y gases volátiles. Al entrar en la atmósfera, el cometa habría explotado de manera similar al asteroide, pero sin dejar fragmentos sólidos, ya que su composición se habría vaporizado por completo. Esta teoría también explicaba el brillo inusual en el cielo nocturno en Europa durante los días posteriores al evento, atribuido a partículas de hielo y polvo dispersas en la atmósfera superior. Algunos científicos consideraron que una liberación repentina de grandes cantidades de gas metano desde el subsuelo podría haber causado una explosión al combinarse con el oxígeno atmosférico y encenderse por un rayo. Esto explicaría la ausencia de un cráter, pero tenía dificultades para justificar la magnitud del evento. Con el tiempo, la mayoría de los científicos se inclinaron por la hipótesis del asteroide o cometa, dado que ambos escenarios explicaban de forma más convincente la magnitud de la explosión y el patrón de destrucción. Aunque aún había preguntas sin responder, como la falta de fragmentos sólidos, estas teorías se consideraron las más plausibles y respaldadas por evidencia. Tunguska, sin embargo, seguía siendo un enigma cautivador, una advertencia silenciosa de las fuerzas cósmicas que acechan más allá de nuestra atmósfera.
¿Hay alternativas científicas al fenómeno de Tunguska? A medida que los estudios avanzaban y las mentes científicas del mundo exploraban el misterio, surgieron hipótesis menos tradicionales, aunque aún dentro del marco de la ciencia. Estas teorías intentaban explicar algunos aspectos que las hipótesis del asteroide o cometa dejaban sin resolver. Entre ellas destacaron la explosión de materia oscura. En esta hipótesis se planteó que un fragmento de materia oscura, esa enigmática sustancia que constituye gran parte del universo pero que no interactúa directamente con la materia normal, podría haber pasado a través de la Tierra. Al interactuar débilmente con la atmósfera, habría liberado una cantidad colosal de energía, causando la devastación observada. Sin embargo, esta idea es altamente especulativa, ya que no hay evidencia directa de que algo así pueda ocurrir. Otra propuesta sugiere que una partícula de antimateria pudo haber colisionado con la Tierra. Cuando la antimateria entra en contacto con la materia normal, ambas se aniquilan mutuamente, liberando energía en forma de radiación. Esto podría haber generado una explosión aérea sin dejar un cráter. A pesar de ser una idea interesante, no se encontraron restos de radiación o anomalías físicas que las respaldaran. Erupción volcánica freática extrema. En esta hipótesis, se consideró que el evento podría haber sido causado por una explosión volcánica freática, un estallido provocado por el contacto entre magma y agua subterránea. Aunque este tipo de erupciones son comunes en ciertas regiones volcánicas, no hay evidencia de actividad volcánica en Tunguska, lo que hizo descartar rápidamente esta idea. Algunos meteorólogos exploraron la posibilidad de un fenómeno eléctrico masivo en la atmósfera, similar a una supertormenta eléctrica. Esto, combinado con la densidad de gases en el área, podría haber generado una explosión aérea. Sin embargo, esta hipótesis no explica la magnitud del daño ni los patrones de destrucción observados. El misterio de Tunguska no solo atrajo a científicos, sino también a visionarios escritores y mentes abiertas a lo inexplicable. Las teorías no convencionales, aunque controvertidas, han alimentado la imaginación popular. Teoría de la tecnología extraterrestre. Algunos propusieron que el evento fue causado por la explosión de una nave espacial alienígena, ya fuera por accidente o como un acto deliberado. Según esta hipótesis, la energía liberada habría sido resultado de tecnología avanzada desconocida. Los defensores de esta idea señalaban la falta de fragmentos como prueba de una nave que se autodestruyó completamente, mas no hay evidencia tangible para respaldarla. Una de las teorías más intrigantes involucra al inventor Nikola Tesla. Según esta idea, Tesla habría probado su rayo de energía inalámbrica a larga distancia, apuntando hacia Siberia como un experimento. Sin embargo, algo habría salido mal, causando la explosión masiva. Aunque Tesla trabajaba en proyectos de transmisión de energía en esa época, no hay registros ni pruebas de que tuviera la capacidad de generar tal devastación. Algunas interpretaciones espirituales sugieren que Tunguska fue un acto divino o sobrenatural, ya sea como advertencia, castigo o manifestación de una fuerza desconocida. Estas ideas suelen estar ligadas a las creencias locales de los nómadas evenki.
quienes consideraron el evento como una maldición de los espíritus de la taiga. En un giro más especulativo, algunos argumentaron que lo de Tunguska pudo haber sido causado por la interacción entre dimensiones paralelas o un fenómeno cuántico desconocido. Esta idea, más filosófica que científica, refleja el misterio que aún envuelve al evento. Mientras las explicaciones científicas buscaban respuestas en la lógica y la observación, las teorías no convencionales nos recuerdan que, a menudo, los límites de nuestra comprensión nos empujan a imaginar lo imposible. Tunguska no es solo un enigma natural, sino también un recordatorio de que hay preguntas para las que quizá nunca tengamos respuestas definitivas. La Tunguska actual, las cicatrices de un misterio centenario. Hoy, más de 110 años después del evento que transformó por completo este rincón de Siberia, la región de Tunguska sigue siendo un lugar remoto, casi olvidado, pero con una historia que resuena en los anales de la ciencia y la naturaleza. La taiga ha comenzado a reclamar lo que le fue arrebatado, cubriendo las cicatrices del suceso con nuevas generaciones de árboles y vegetación. Donde una vez hubo un desierto de árboles derribados, ahora se alza un nuevo bosque, pinos jóvenes y abetos que han crecido en el suelo fértil creado por los restos del antiguo ecosistema. Sin embargo, algunas áreas aún muestran signos de lo ocurrido. En el epicentro, los troncos carbonizados de árboles que no cayeron permanecen como testigos mudos del desastre. Desde el aire todavía pueden apreciarse los patrones radiales de la explosión, aunque atenuados por el paso del tiempo. La naturaleza ha cubierto parcialmente las heridas, pero no las ha borrado por completo. La región es un lugar de interés para científicos y exploradores. En la actualidad, una pequeña estación de investigación opera esporádicamente en Tunguska, estudiando no solo los restos del impacto, sino también la recuperación ecológica del área y sus peculiaridades geológicas. Aunque no se encontraron fragmentos sólidos del objeto celeste, se siguen descubriendo pequeños indicios que alimentan el debate científico, como anomalías químicas en el suelo y árboles que muestran crecimientos inusuales. Tunguska ha atraído a viajeros intrépidos y entusiastas de lo desconocido. Visitar la región sigue siendo un desafío debido a su aislamiento, pero aquellos que lo hacen se encuentran con un lugar cargado de simbolismo, un espacio donde la naturaleza y el cosmos dejaron una marca imborrable, un lugar cargado de preguntas. Más allá de la recuperación natural, Tunguska sigue siendo un símbolo de lo inexplicable. Los Evenki todavía cuentan historias sobre el día en que los espíritus de la taiga enfurecieron, y los científicos aún buscan respuestas definitivas sobre qué ocurrió realmente. Mientras tanto, el paisaje, a la vez hermoso y sobrecogedor, permanece como un recordatorio de nuestra fragilidad frente al universo. El impacto que cambió la Tierra. Hace 66 millones de años, nuestro mundo enfrentó el momento más decisivo de su historia. Era un planeta vibrante, habitado por colosos que caminaban sobre la Tierra, reptiles alados que dominaban los cielos y criaturas marinas que reinaban en los océanos. Todo parecía eterno, hasta que llegó el impacto.
Desde lo más profundo del cosmos, un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro atravesó la atmósfera con una velocidad inimaginable. En un instante colisionó contra la superficie en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán. El lugar, ahora un paraíso tropical, fue el epicentro de una devastación sin precedentes. Ese impacto dejó una herida imborrable, el cráter de Chicxulub, un testigo mudo de uno de los eventos más apocalípticos que la Tierra haya conocido. El impacto fue tan catastrófico que alteró para siempre el curso de la historia natural, marcando el fin de una era. Pero, ¿cómo llegamos a conocer este evento? Durante millones de años, la historia de Chicxulub permaneció enterrado bajo capas de sedimentos, esperando a ser desenterrada por la curiosidad humana. Desde las profundidades del cosmos, una roca colosal de más de 10 kilómetros de diámetro se dirigía hacia la Tierra. Para hacernos una idea de su escala, este asteroide tenía un tamaño similar al monte Everest, viajando a una velocidad estimada de 20 kilómetros por segundo. No había escape posible. Cuando impactó, liberó una energía equivalente a 100 millones de megatones, un poder inimaginable para nosotros, habitantes de un mundo moderno. El lugar elegido por el destino fue lo que hoy conocemos como la península de Yucatán en México. La colisión creó un cráter de más de 180 kilómetros de diámetro y 20 de profundidad, una herida colosal que penetró hasta las entrañas de la corteza terrestre. La explosión fue tan violenta que pulverizó el asteroide en milésimas de segundo, y los materiales del impacto se esparcieron por todo el globo. Las rocas derretidas llovieron desde el cielo como fuego, y una onda expansiva recorrió continentes, arrasando con todo a su paso. La devastación fue total. Los mares, furiosos, se alzaron en tsunamis que alcanzaron miles de kilómetros, golpeando costas tan lejanas como África y Europa. Las temperaturas se dispararon. Un calor abrasador envolvió el planeta, provocando incendios forestales que se extendieron como un mar de llamas por todo el globo. La atmósfera se llenó de humo y cenizas, marcando el comienzo de un invierno global que sellaría el destino de los dinosaurios. Después de la colisión, el cielo se transformó. Toneladas de polvo, cenizas y gases fueron lanzados a la atmósfera, formando una densa nube que cubrió el planeta. Durante meses, quizá años, la luz del sol apenas pudo atravesar esa barrera opaca. La Tierra quedó sumida en una penumbra eterna, un crepúsculo gélido y desolador. Sin luz, las plantas dejaron de realizar la fotosíntesis y los ecosistemas comenzaron a colapsar como un castillo de naipes. El calor abrasador del impacto dio paso a un invierno perpetuo. Las temperaturas cayeron drásticamente, congelando regiones que antes eran cálidas. La cadena alimenticia se rompió. Los herbívoros murieron al quedarse sin vegetación, y con ellos los depredadores que dependían de ellos para sobrevivir. Los océanos también sufrieron. El fitoplancton, base de la vida marina, fue diezmado. Era como si la Tierra hubiera pulsado el botón de reinicio, destruyendo todo a su paso. El resultado fue devastador. Más del 75% de las especies desaparecieron para siempre.
Los dinosaurios, que habían dominado el planeta durante millones de años, sucumbieron ante las nuevas condiciones. Solo algunos pequeños mamíferos, reptiles y aves lograron sobrevivir, adaptándose al frío y la oscuridad. Este evento, conocido como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, no solo puso fin a una era, sino que preparó el terreno para una nueva, la era de los mamíferos y, eventualmente, la llegada de los humanos. Durante millones de años, el cráter de Chicxulub permaneció oculto bajo capas de roca y sedimentos, como un secreto enterrado por el tiempo. No fue hasta 1991 cuando un equipo de geólogos, liderado por investigadores mexicanos y extranjeros, desveló su existencia. Utilizando avanzadas técnicas de prospección geofísica, detectaron una formación circular colosal en la península de Yucatán. Lo que inicialmente parecía una simple anomalía geológica, pronto se convirtió en una de las piezas clave del rompecabezas de la extinción masiva. El cráter, con un diámetro de más de 180 kilómetros, es uno de los más grandes jamás descubiertos en la Tierra. Sus bordes, deformados por el paso del tiempo, y su profundidad, de más de 20 kilómetros en algunos puntos, son testimonio del poder destructivo del impacto. Pero no solo su tamaño impresiona. Las muestras de roca tomadas del sitio revelaron minerales alterados por temperaturas y presiones extremas, evidencias inconfundibles de un evento catastrófico. Chicxulub es literalmente una cicatriz en el rostro de nuestro planeta. Lo más asombroso fue la conexión entre el cráter y la capa de iridio encontrada en todo el mundo. Este raro metal, más común en asteroides que en la corteza terrestre, apareció en sedimentos del período Cretácico-Paleógeno. Fue la prueba definitiva de que el impacto de Chicxulub coincidía con la extinción de los dinosaurios. Esta conexión transformó lo que alguna vez fue una teoría en un hecho histórico. El asteroide que formó Chicxulub no solo cambió la geología de la Tierra, sino también su biología, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. El impacto que devastó el planeta también creó las condiciones para que una nueva era emergiera. Con la desaparición de los dinosaurios, los pequeños mamíferos que habían sobrevivido encontraron un mundo vacío de grandes depredadores. En este entorno inhóspito, la adaptabilidad fue la clave. Las especies que pudieron soportar el frío y la escasez prosperaron, marcando el inicio de su reinado. Poco a poco, estos pequeños sobrevivientes evolucionaron, ocupando los nichos ecológicos que antes dominaban los gigantes reptilianos. La colisión en Chicxulub no solo transformó el planeta, sino que también redibujó el mapa evolutivo de la vida. Este evento catastrófico es un recordatorio de cómo el azar cósmico puede alterar el curso de la historia. Sin ese asteroide, es posible que los dinosaurios hubieran continuado dominando la Tierra y los mamíferos nunca hubieran tenido la oportunidad de evolucionar hasta convertirse en la especie dominante. La humanidad, en muchos sentidos, debe su existencia a ese impacto devastador. El cráter de Chicxulub es un testigo mudo del poder del universo. Nos recuerda que, aunque la vida en la Tierra parece firme y eterna, en realidad es frágil y vulnerable ante las fuerzas cósmicas. Hoy, gracias a la ciencia,
Conocemos mejor los riesgos que representan los asteroides y hemos desarrollado tecnologías para detectarlos. Sin embargo, el impacto de Chicxulub nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como especie. Proteger no solo a los humanos, sino a toda la vida en este planeta. Un regalo único en la vastedad del cosmos. Una lección del pasado. El cráter de Chicxulub, escondido bajo la península del Yucatán, es mucho más que una formación geológica. Es un recordatorio tangible de que nuestro planeta, con toda su historia, su vida y su belleza, no es más que una pequeña nave en un océano cósmico inmenso y a menudo impredecible. El impacto que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra nos muestra que la existencia misma puede pender de un hilo, alterada en un instante por fuerzas que no podemos controlar. Hoy, en un mundo donde hemos alcanzado las estrellas con nuestra curiosidad y tecnología, Chicxulub nos advierte que aún somos vulnerables. A pesar de todo lo que hemos logrado, no podemos olvidar que formamos parte de algo mucho más grande. La Tierra, con sus frágiles ecosistemas, es nuestro único hogar en un universo vasto y silencioso, donde eventos como el de aquel asteroide ocurren con más frecuencia de lo que queremos imaginar. Ante la inmensidad del cosmos, somos diminutos, pequeños viajeros en un rincón del universo que apenas hemos empezado a comprender. Pero en nuestra pequeñez también hay grandeza. La capacidad de mirar al cielo con asombro, de buscar respuestas y de aprender de nuestro pasado para proteger nuestro futuro. Chicxulub no solo nos habla de destrucción, sino también de renovación, de cómo la vida encuentra un camino incluso en los momentos más oscuros. Así que cada vez que miremos hacia las estrellas, recordemos que somos un suspiro en la eternidad, pero también, quizás, una chispa de conciencia en un universo lleno de misterios. ¿Qué otros secretos nos esperan allá afuera? ¿Qué más tiene el cosmos por enseñarnos? Solo el tiempo y nuestra voluntad de explorar nos lo dirán. El evento Carrington, una de las tormentas solares más potentes registradas, que interrumpió los sistemas de telégrafos y produjo auroras visibles en latitudes inusuales. En el verano de 1859, el Sol se convirtió en el protagonista de un fenómeno tan poderoso que su impacto resonó en todo el planeta. Fue una mañana del 1 de septiembre cuando Richard Carrington, un astrónomo británico, se encontraba observando manchas solares a través de su telescopio. De repente, un destello cegador atravesó su lente, una llamarada solar, una explosión masiva de energía en la superficie del Sol. Lo que Carrington no podía imaginar era que esa llamarada estaba a punto de desatar uno de los eventos más extraordinarios y devastadores que la humanidad haya registrado. Poco después de aquella explosión,
una inmensa tormenta geomagnética golpeó la Tierra. Partículas cargadas, viajando a más de 1.000.000 de kilómetros por hora, impactaron contra el campo magnético de nuestro planeta, desencadenando un espectáculo de luces en el cielo que dejó sin aliento a quienes lo presenciaron. Las auroras boreales que desató el evento Carrington fueron un espectáculo que desafió toda lógica para quienes las presenciaron. En el hemisferio norte, desde los cielos oscuros de Canadá hasta las vastas llanuras de los Estados Unidos, el cielo se encendió con cortinas de luz danzante en tonos verdes, rojos y púrpuras. Eran como un fuego celestial que se desplegaba lentamente, iluminando las noches con un resplandor tan intenso que muchos pensaron que el amanecer había llegado antes de tiempo. En regiones donde jamás habían visto algo similar, como el Caribe o el Mediterráneo, la gente observaba asombrada cómo las luces cubrían el cielo con formas ondulantes, como si el propio cosmos estuviera pintando un lienzo en movimiento. En Hawái, los pescadores pararon sus faenas nocturnas, confundidos y maravillados por la aparición de aquellas extrañas luces que teñían el horizonte con un tono carmesí profundo, un color que parecía pulsar como un corazón gigante. Pero lo más impactante fue la intensidad del brillo. En lugares como Boston o Nueva York, testigos afirmaron haber caminado por las calles en plena noche, guiados únicamente por la luz de las auroras. Los diarios de la época describen escenas casi surrealistas, familias reunidas en los campos para contemplar lo que llamaban el cielo en llamas, y trabajadores que cerraban temprano sus negocios para no perderse el espectáculo. Para algunos fue un presagio divino. En zonas rurales se organizaron oraciones colectivas al pensar que aquello era el anuncio del juicio final. Otros, más científicos, intentaron registrar cada detalle, maravillados ante un fenómeno que ni siquiera las mentes más brillantes del siglo XIX podían explicar completamente. Sin embargo, la belleza del evento solo era la superficie de un desastre inminente. En aquella época, el telégrafo era el sistema nervioso de la comunicación global, y la tormenta geomagnética lo convirtió en un caos. Los operadores de telégrafos fueron, sin duda, los primeros en sentir el verdadero poder del evento Carrington. En un mundo donde las telecomunicaciones estaban aún en su infancia, el telégrafo era la columna vertebral de la comunicación. Pero aquel 1 de septiembre de 1859, algo extraño comenzó a ocurrir en las estaciones de telégrafos de todo el mundo. Algunos operadores describieron cómo sus máquinas, normalmente inertes hasta que se conectaban a una batería, empezaron a funcionar de manera inexplicable. Los sistemas cobraron vida como si una fuerza invisible los animara, enviando y recibiendo mensajes sin que las baterías estuvieran conectadas. Para algunos aquello parecía magia, para otros era francamente aterrador. En ciertas estaciones las chispas literalmente volaron. Los relatos hablan de operadores que tuvieron que apartarse rápidamente de sus equipos para evitar quemaduras, ya que los cables y teclas del telégrafo emitían descargas eléctricas. En otras, los incendios estallaron repentinamente, forzando a evacuar las instalaciones.
Los trabajadores, perplejos, se preguntaban si el sol había enloquecido o si algo más allá de su comprensión estaba sucediendo. La reacción de los operadores fue variada. Algunos registraron sus experiencias en diarios, fascinados por lo que estaban presenciando. Otros se mostraron asustados, convencidos de que lo que habían vivido era una advertencia divina o un fenómeno que presagiaba el fin de los tiempos. En cualquier caso, su testimonio fue crucial para que los científicos de la época comenzaran a comprender el vínculo entre el Sol y nuestro planeta, marcando el inicio de un interés renovado por la observación solar. A pesar de la magnitud del evento, el mundo del siglo XIX carecía de la tecnología avanzada que hoy depende de la estabilidad del campo magnético terrestre. Si un evento como el Carrington ocurriera en la actualidad, los efectos serían catastróficos. Las redes eléctricas caerían, los satélites quedarían inservibles y las comunicaciones globales se paralizarían, dejando al mundo moderno en una situación de vulnerabilidad extrema. Pero el evento Carrington no solo nos deja con advertencias de lo que podría suceder, también es un recordatorio de que estamos intrínsecamente conectados al cosmos, a merced de fuerzas que apenas estamos empezando a comprender. Este evento marcó el inicio de una nueva era de observación solar, impulsando a los científicos a estudiar y vigilar al astro que nos da vida y que, en un instante, puede recordarnos cuán frágil es nuestra existencia. Así, cada vez que levantamos la vista y observamos al Sol, debemos recordar que su luz, que nos nutre y nos da energía, también puede ser el origen de un poder inimaginable. Y mientras avanzamos en la tecnología y en nuestra comprensión del universo, la pregunta persiste: ¿estaremos preparados para cuando el Sol vuelva a rugir con la fuerza del evento Carrington? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba, este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.